¿Crees que un partido de béisbol de 9 entradas es largo? Prepárate para una historia donde el tiempo se detuvo y la resistencia humana fue llevada al límite absoluto, por 33 entradas. Hoy no vamos a hablar de un partido cualquiera, ni siquiera de una serie de campeonato. Hoy vamos a revivir una epopeya, un duelo que estiró las reglas del tiempo y el aguante hasta límites impensables. Imagina 33 entradas, más de 8 horas de juego, 882 lanzamientos y una noche que se convirtió en madrugada. Todo por un simple partido de temporada regular. ¿Están listos para conocer la historia del juego más largo en la historia de la MLB? Abróchense los cinturones, porque esto va a ser épico. El 8 de mayo de 1984, el Comiskey Park de Chicago se preparaba para un partido más de la temporada. Los Chicago White Sox recibían a los Milwaukee Brewers. Era un martes por la noche y el pronóstico no auguraba nada fuera de lo común. El partido arrancó puntualmente a las 7:30 p.m. Nadie, absolutamente nadie, en ese estadio imaginó que serían testigos de un evento que pasaría a la historia no solo del béisbol, sino del deporte mundial. Los Brewers, con figuras como Robin Yount y Paul Molitor, se adelantaron en el marcador. Los White Sox, con Ron Kittle y Harold Baines a la cabeza, respondieron. Fue un juego de béisbol competitivo, de toma y daca, como muchos otros. Se llegó a la 9ª entrada con el marcador empatado. La afición empezaba a pensar en la cama, en el trabajo del día siguiente. Pero el destino tenía otros planes. Cuando la última entrada reglamentaria terminó con un 3-3 en el marcador, el partido entró en extra innings, y ahí es donde la leyenda comenzó a tejerse. La 10ª entrada pasó. La 11ª. La 12ª. Los bateadores se esforzaban, los lanzadores se vaciaban en cada bola, pero nadie lograba romper el empate. La tensión crecía, la desesperación también. Las cámaras de televisión apagaron sus transmisiones, convencidas de que el partido terminaría pronto o sería suspendido por la regla del toque de queda impuesta por la liga en su momento. La mayoría de los aficionados se fueron a casa. Solo los más fieles, los más locos o quizás los más curiosos se quedaron. Y vaya si valió la pena quedarse. Los jugadores de ambos equipos empezaron a sentir el rigor. La fatiga se apoderaba de ellos. Los lanzadores, como los caballos de batalla que son, seguían subiendo a la loma. El bullpen se vaciaba. Los managers, Tony La Russa por los White Sox y René Lachemann por los Brewers, empezaron a improvisar. Reemplazos defensivos, emergentes estratégicos, pero nada parecía funcionar. El reloj seguía corriendo, las horas se acumulaban y el marcador permanecía inalterable. 3-3. Llegó un punto de quiebre. En la entrada 18, después de casi 5 horas de juego, la regla de toque de queda de Comiskey Park entró en vigor. A la 1:00 a.m., el partido debía ser suspendido y continuado al día siguiente. Pero aquí viene la parte interesante. Los White Sox tenían una regla de equipo que les permitía jugar hasta terminar si el partido estaba empatado y era su último juego contra el oponente en casa esa temporada. Y era el último de la serie. Así que, para sorpresa de muchos, la liga decidió que el partido debía continuar. Fue una decisión que muchos no entendieron, pero que hoy celebramos por el espectáculo que nos regaló. La historia del juego más largo de la MLB, el partido entre los White Sox y los Brewers, tiene un giro inesperado que añade un poco de humor a esta odisea deportiva. Cuando la entrada 25 terminó y el marcador seguía empatado, los árbitros decidieron suspender el juego. Sí, finalmente. Pero la regla era que se reanudaría al día siguiente, 9 de mayo, a las 6:00 p.m., justo antes del siguiente partido programado entre ambos equipos. Al día siguiente, los jugadores se presentaron en el estadio para terminar lo que habían empezado. La energía era diferente. Los que estaban en la banca la noche anterior y no habían jugado, estaban más frescos. Los que habían sudado la camiseta por horas, estaban agotados, pero con la mente puesta en terminar. Y ahí es donde entró en juego una figura icónica, Harold Baines. Baines,
que ya había jugado una parte considerable del partido la noche anterior, se mantuvo como una pieza clave. La presión era inmensa. Tras 8 horas y 6 minutos de juego acumulado y un total de 882 lanzamientos entre ambos equipos, la entrada 25 continuó. Los aficionados que compraron entradas para el partido del 9 de mayo tuvieron el bono de ver el final de la maratón. Finalmente, en la baja de la entrada 25, con el juego todavía empatado a 3-3, Harold Baines se paró en el plato. La tensión era palpable. Con un corredor en base, Baines conectó un sencillo que remolcó la carrera de la victoria, rompiendo el empate y dándole a los White Sox una agónica victoria de 4-3. El Comiskey Park explotó en júbilo. Fue el final de una de las gestas más increíbles en la historia del deporte. Este partido fue más que un simple juego de béisbol. Fue una prueba de resistencia, de estrategia, de paciencia y de amor por el deporte. Desde los jugadores que se vaciaron en cada lanzamiento y cada swing, hasta los managers que tuvieron que improvisar con lo poco que les quedaba, y los aficionados que se quedaron hasta el final o regresaron al día siguiente. Se utilizaron 25 lanzadores, un récord en ese momento. Se realizaron 129 apariciones al plato sin hits, otro récord. Pero lo más importante, se forjó una leyenda. El partido entre los White Sox y los Brewers es un recordatorio de que en el béisbol, como en la vida, nunca se sabe cuándo una noche ordinaria puede convertirse en una historia extraordinaria. Es un testimonio del espíritu indomable de los atletas y de la magia que puede surgir en un diamante de béisbol. Si te ha fascinado esta historia de resistencia y pasión, no te pierdas el próximo video.